La Carta Magna de 1215. El nacimiento de la libertad de Inglaterra en crisis. El año es 1215. Inglaterra está envuelta en el caos. El rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin tierra, gobierna con mano dura y desconfianza. Su reinado está marcado por guerras fallidas, impuestos excesivos y una lucha constante con los varones. La nobleza que sostiene el poder del reino. Desde su ascenso al trono, en 1199, tras la muerte de su hermano Ricardo Corazón de León, Juan había perdido casi todos los territorios franceses heredados de su padre, Enrique II. Su derrota ante el rey Felipe II de Francia lo convirtió en un monarca debilitado y humillado. Para recuperar sus pérdidas, impuso pesados tributos, expropió tierras y abusó del poder real. Los varones, cansados de su tiranía, comenzaron a conspirar. El reino se encontraba al borde de una guerra civil. Segundo. Juan y su conflicto con la Iglesia, no solo los nobles estaban en su contra. El rey Juan también desafió a la Iglesia católica, una fuerza espiritual y política que en aquel tiempo dominaba toda Europa. Cuando se negó a aceptar al arzobispo designado por el Papa Inocencio III, el pontífice lo excomulgó y puso a Inglaterra bajo interdicto, una prohibición religiosa que suspendía los sacramentos en todo el país. La excomunión fue un golpe devastador. El pueblo temía la ira divina, los obispos se rebelaban y los varones veían en ello una oportunidad. Al final, acorralado, Juan se rindió ante el Papa, reconociéndolo como su soberano espiritual y vasallo. Fue un acto humillante, pero le dio tiempo para reorganizarse. Sin embargo, la tensión con los varones no desapareció, solo creció. Llegó la rebelión de los varones. En la primavera de 1215, los varones del norte se levantaron en armas. Marcharon hacia Londres y por primera vez se negaron a obedecer al rey. Con la capital bajo su control, obligaron a Juan a negociar. El encuentro se realizó en un lugar simbólico, Runnymede, una pradera a orillas del río Támesis, entre Londres y Windsor. Allí, el 15 de junio de 1215, el monarca fue forzado a sellar un documento que cambiaría el curso de la historia, la Magna Carta Libertatum, o Gran Carta de las Libertades. Cuarto. El contenido de la Carta Magna. La Carta Magna no era una declaración de democracia moderna, pero sí un paso gigantesco hacia el Estado de Derecho. Su propósito era claro: limitar el poder del rey y garantizar ciertos derechos a los súbditos, especialmente a los varones. Constaba originalmente de 63 cláusulas, redactadas en latín. Entre las más importantes estaban: ningún hombre libre podrá ser arrestado, encarcelado o exiliado sin un juicio justo, y solo según las leyes del reino. El rey no podrá imponer nuevos impuestos sin el consentimiento del Consejo del Reino, antecesor del futuro Parlamento. La Iglesia de Inglaterra será libre de interferencia real. Los comerciantes extranjeros tendrán protección para comerciar en paz. Se garantizaba el derecho a la propiedad, impidiendo que el rey expropiara tierras arbitrariamente. Estas cláusulas sembraron los principios de la libertad individual, la justicia imparcial y el control del poder absoluto. Un acuerdo traicionado. Un acuerdo traicionado. Apenas semanas después de sellarla, el rey Juan se retractó. No tenía intención de cumplir el documento. Convenció al Papa de que había firmado bajo coerción, y el Papa Inocencio III anuló la Carta Magna, declarándola nula y sin valor. La guerra civil estalló. Los varones, furiosos, ofrecieron la corona al príncipe Luis de Francia, hijo del rey Felipe II. Pero antes de que Luis pudiera consolidar su posición, Juan murió en octubre de 1216, dejando el trono a su hijo Enrique III, de apenas 9 años. Sexto. El renacimiento de la Carta. Los regentes del joven Enrique comprendieron que la paz solo podría restaurarse si se respetaban las demandas de los varones. Revisaron y reemitieron la Carta Magna en 1216, 1217 y finalmente
1225, esta vez con el consentimiento real y papal. Fue entonces cuando el documento dejó de ser un símbolo de rebelión para convertirse en la base del gobierno inglés. Con el tiempo, la Carta Magna se transformó en una tradición, en una idea más poderosa que cualquier rey. Que el poder debe tener límites y que la ley está por encima del monarca. Los siglos siguientes fueron testigos de su influencia. En 1297, el rey Eduardo I la incluyó oficialmente en el cuerpo de leyes inglesas. Durante la Edad Media, los juristas la citaron como fundamento de los derechos del Parlamento frente a la corona. Y siglos después, sus principios inspiraron a pensadores y revolucionarios de todo el mundo. Cuando los colonos ingleses llegaron a América, llevaron consigo el espíritu de la Carta Magna. Sus ideas renacieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776, y en la Constitución estadounidense, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1940. Más de 8 siglos después, la Carta Magna sigue siendo un faro moral y político. No solo limitó el poder de un rey medieval, fundó la noción moderna de libertad. Marcó el inicio de la transición del absolutismo al gobierno representativo, de la autoridad divina a la soberanía de la ley. El documento original aún se conserva en varias copias, resguardadas en la Catedral de Salisbury, la Catedral de Lincoln y el Museo Británico. Cada una es un testimonio silencioso de un pacto que cambió la historia del mundo. En Runnymede, donde el viento sopla sobre el Támesis, aún se escucha el eco de aquel juramento roto y renacido. La Carta Magna fue más que un pergamino sellado por un monarca temeroso. Fue el primer paso hacia la libertad del hombre ante el poder. En una época de reyes absolutos, un grupo de hombres se atrevió a decir que la ley debía ser para todos. Y esa idea, nacida en 1215, sigue siendo la raíz de la justicia moderna.